días, soy el Dr. Gerardo Agustín Ruiz Ramírez, soy especialista certificado en medicina interna y profesor del diplomado de ultrasonografía crítica G-Tutor. En este tutorial hablaremos de forma didáctica y mostraremos cómo se hace la ultrasonografía transcraneal. Una de las maneras para comenzar el monitoreo neurológico ecoguiado es con la posición del paciente en decúbito supino, y la persona o el médico que va a hacer el rastreo va a tomar con su mano derecha el transductor sectorial por detrás de la cabeza del paciente o en sentido posterior al paciente, colocando la muesca orientadora hacia la parte rostral o anterior del paciente, colocando el transductor por delante del hélix por encima del cigomático. La segunda posición para poder hacer el rastreo ultrasonográfico de manera cómoda es con el paciente sentado, y el médico que hace el rastreo se va a poner por detrás del paciente con su mano derecha o la mano dominante tomando el transductor con la orientación, con la muesca orientadora dirigida hacia la parte anterior del cráneo del paciente, colocando el transductor, repito, por delante del hélix y por encima del cigomático. La tercera manera para llevar a cabo la insonación y con la posición del paciente es el paciente sentado de frente al doctor que va a hacer el estudio, con la mano dominante agarrando el transductor, con la muesca orientadora del transductor hacia la parte anterior del cráneo del paciente. Es importante, para comenzar la insonación en la ventana transtemporal, identificar los botones que vamos a utilizar de nuestro equipo de ultrasonido en el teclado. Primero de ellos, identificar la zona de profundidad, el botón de profundidad, el botón del foco, el botón que activa el color, el botón de las ganancias, el botón que activa el Doppler pulsado, el cursor del Doppler pulsado, el botón que una vez que el Doppler pulsado está activado en su cursor, el botón que va a modificar lo que se llama gate o volumen muestra. Identificar también el botón que modifique el ángulo de insonación, el botón que hace el congelamiento para hacer los cálculos correspondientes. Iniciando con nuestro estudio en la ventana transtemporal, vamos siempre a orientarnos para poder hacer de manera más sencilla y práctica la insonación. Vamos a poner siempre nuestra muesca, el transductor, hacia adelante. Una vez identificado el ala del esfenoides, que es este de aquí, va a ser nuestro punto de partida para la activación del modo color, y en ese punto empezar la angulación gentil de nuestro transductor para identificar los flujos de las arterias cerebrales. Activamos el modo color, iniciamos la angulación gentil para la visualización de las arterias cerebrales. Vamos a iniciar el monitoreo
o escaneo transcraneal, utilizando las ventanas craneales que permiten el paso del ultrasonido a través del cráneo. Es importante iniciar siempre con la ventana transtemporal, que es la ventana en la cual vamos a observar la mayor parte de los vasos transcraneales del polígono de Willis. Es importante siempre tener presente la orientación del mismo con respecto al transductor, es decir, nuestro transductor, el sectorial, que es el ideal para hacer este tipo de estudio, tiene que estar a nivel, como observamos aquí en la imagen, del hélice de la oreja, por encima del hueso cigomático, más o menos a la altura de la órbita, con la muesca orientadora, es decir, este que observamos aquí, apuntando hacia la parte ventral del rostro. Entonces, en ese punto, vamos a observar que las estructuras intercraneales que están en la muesca, en este señalador, hace referencia a esta muesca orientadora del transductor. Entonces, lo que está del lado derecho es la parte anterior del cráneo, y lo que está del otro lado es la parte posterior del cráneo. Es decir, para este lado están los lóbulos frontales y para este lado los lóbulos occipitales. Aquí en la ventana transtemporal, la meta es identificar la mayor parte de vasos posibles del polígono de Willis. En esta ventana, en ocasiones es posible observar la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, el origen de la división de la arteria cerebral anterior por la arterial media y, por supuesto, la arteria más importante por la hemodinámica que maneja, la arteria cerebral media. Como vemos aquí en la imagen, observamos el recorrido desde lo más distal de la arteria cerebral media hasta sus partes más proximales. Es importante identificar la profundidad a la que estamos para poder orientarnos y discernir si realmente estamos insonando y percibiendo la arteria cerebral media. Si observamos aquí la imagen, síganme con el cursor, vamos a identificar que esta señal de color está a una profundidad de 5 centímetros, lo que nos es compatible con lo que dice la literatura, que la profundidad de la arteria cerebral media se encuentra aproximadamente a 5 centímetros. Es ahí donde vamos a identificar el flujo de la misma. Una vez identificando el flujo de la arteria cerebral media con nuestro color, vamos a activar el cursor del Doppler pulsado para poder correr lo que es la espectrografía de la misma en distintos segmentos de la arteria señalada. Es importante que cuando activemos el cursor del Doppler pulsado, pongamos lo que es el puerto o el gate del mismo, que es, síganme con el cursor, esta zona de aquí, que puede modificarse el tamaño de la misma. Esa zona de volumen muestra o gate, vamos a siempre utilizar un corrector de ángulo para colocarlo en la arteria insonada. Si no colocamos la angulación correcta, podemos tener señales subestimadas en cuanto a velocidad. Pero es importante, una vez que pongamos el volumen muestra sobre la arteria insonada,
con el botón de ángulo corrijamos el ángulo, es decir, pongamos esa angulación en el mismo sentido que la arteria dibujada por el color Doppler. Una vez sobre la misma, vamos a correr la espectrografía. Una vez que tengamos la imagen espectrográfica ideal, vamos a hacer las mediciones correspondientes de los picos sistólicos del final de la diástole para poder calcular lo que son los índices de resistencia de Pourcelot y el índice de pulsatilidad de Gosling-King, para, en ese contexto de la medición de velocidades con sus índices de resistencia, poder identificar o diferenciar diagnósticos de acuerdo al contexto clínico del paciente. Vamos a llevar a cabo la medición de esta persona. En nuestro equipo vamos a identificar que estamos del lado derecho, estamos en la arteria cerebral media, la señalamos a nivel medio, en una profundidad media de la misma. Una vez que tenemos ya señalada la arteria cerebral media, vamos a señalar el pico sistólico para que el equipo haga la medición de la velocidad. Vamos a señalar el final de la diástole para que el monitor haga la medición de la velocidad y con ello poder hacer los cálculos respectivos para obtener los índices de pulsatilidad y de resistencia. Hay equipos como este que estamos observando que tienen la facilidad de hacer el cálculo automático cuando se hace la medición. Entonces vamos a hacer el cálculo automático para observar la medición del mismo y poder facilitar nuestro discernimiento en los diagnósticos diferenciales, siempre tomando en cuenta, nunca haciendo de lado, el contexto clínico por el cual el paciente está hospitalizado. Aquí hacemos la medición manual y tenemos calculado de manera automática nuevamente la velocidad pico, la velocidad del final de la diástole y la resistencia o pulsatilidad de Gosling-King señalada aquí en mi dedo. Nuestra segunda ventana que insonaremos es la ventana suboccipital para intentar observar los flujos de las arterias vertebrales y la arteria basilar. Como observamos en la posición del paciente, estamos detrás de él, el paciente sentado, nuestro transductor va a ser colocado por debajo de la escama del occipital, exactamente en el ángulo que se forma entre las cervicales y el occipital, con la muesca que orienta hacia el lado izquierdo del paciente. Activamos con la suficiente profundidad, observamos del lado izquierdo, siguiendo en el cursor la profundidad con este espacio que es el foco, el cual lo podemos modificar, lo dejaremos a esa profundidad entre 7 y 9 centímetros, que es donde vamos a intentar observar a esa profundidad el flujo de las arterias vertebrales y basilar. Activamos el modo color y comenzamos la visualización y rastreo de las mismas. Como observamos, a esta profundidad de aproximadamente 8 centímetros, observamos un flujo azul que se aleja y que está en sentido, se podría decir, diagonal. Esto nos representa que posiblemente sea la arteria vertebral izquierda. Recordemos que la muesca de nuestro transductor estaba del lado izquierdo y esta marca representa la muesca del transductor, entonces hacia acá es la izquierda de nuestro paciente y hacia acá es la derecha de nuestro paciente. Volviendo al flujo presente,
tenemos que hacer angulaciones milimétricas para lograr la visualización del flujo basilar. Observen las diminutas angulaciones de mi muñeca para la búsqueda del sistema vértebro-basilar. Podemos notar que del lado derecho de nuestro paciente empieza a observarse un flujo también profundo, aproximadamente a 7 centímetros de profundidad, de color azul, que se aleja, lo que corresponde a nuestra arteria vertebral derecha. Y veamos cómo empiezan a confluir dichos flujos de manera bilateral, tanto el derecho como el izquierdo, para que en determinado punto observemos flujo de la arteria basilar. Vamos a complementarlo con el monitoreo de la carótida interna para complementar con el resto de las insonaciones transcraneales. Una vez identificando la carótida interna, vamos a gentilmente ir recorriendo nuestro transductor hacia el bulbo, como lo vemos aquí, para identificar la carótida externa, que es esta que vemos aquí, señalándola con el cursor, y la carótida que está más posterior, interna, que es esta que vemos aquí. El objetivo es identificar la carótida interna para poder hacer la medición de su Doppler, poder comparar sus velocidades con las de la arteria cerebral media, para en el escenario correspondiente poder sacar el índice de Lindegard y diferenciar un posible vasoespasmo de un hiperflujo. En este punto, con el Doppler color activado sobre la carótida interna, vamos a activar nuestro cursor Doppler pulsado con la correspondiente angulación de la dirección del flujo. Una vez orientado de forma correcta el ángulo, activamos la espectrografía de nuestro Doppler pulsado. Una vez que tenemos nuestra espectrografía, hacemos los cálculos correspondientes para obtener los índices de pulsatilidad, de resistencia, con las velocidades pico correspondientes y las velocidades al final de la diástole. Nos vamos al pico sistólico, lo medimos, nos vamos al final de la diástole, la medimos y obtenemos del lado derecho superior de la pantalla velocidad pico sistólica, final de la diástole y el índice de pulsatilidad de Gosling-King. Espero les sea de utilidad el tutorial. Hay que seguir practicando y quedo a sus órdenes.